El audiovisual, tercera parte. El equipo de Nightline volvió para realizar su tercera y última visita. La ocasión tuvo un tono totalmente diferente esta vez. Tuvo menos de entrevista y más de despedida triste. Ted Koppel había llamado por teléfono varias veces antes de venir y había preguntado a Maury, ¿crees que podrás soportarlo? Maury no estaba seguro de ello. Ahora estoy cansado constantemente, Ted, y me estoy atragantando mucho. Si no soy capaz de decir algo, ¿podrás decirlo tú por mí? Koppel dijo que claro que sí, y a continuación el entrevistador de carácter normalmente estoico añadió, si no quieres hacerlo, Maury, no importa. Iré a despedirme en todo caso. Más tarde Maury sonreía travieso y decía, estoy comenzando a tomarle afecto. Y era verdad. Koppel ya decía que Maury era amigo suyo. Mi viejo profesor había inspirado compasión incluso a la gente del mundo de la televisión. En la entrevista que tuvo lugar una tarde de viernes, Maury llevaba puesta la misma camisa del día anterior. Por entonces solo se cambiaba de camisa cada 2 días, y aquel era el segundo día, de modo que, ¿por qué iba a cambiar su costumbre? A diferencia de las 2 sesiones anteriores entre Koppel y Schwartz, aquella se realizó por entero en el despacho de Maury, donde Maury se había convertido en prisionero de su sillón. Koppel, que besó a mi viejo profesor al saludarlo, tenía que apretarse junto al librero para poder ser visto por el objetivo de la cámara. Antes de comenzar, Koppel le preguntó por la marcha de la enfermedad. ¿Vas muy mal, Maury? Maury levantó débilmente una mano hasta la mitad del vientre. Solo llegaba hasta ahí. Koppel entendió la respuesta. La cámara empezó a rodar y comenzó la tercera y última entrevista. Koppel preguntó a Maury si tenía más miedo ahora que la muerte estaba cerca. Maury dijo que no. A decir verdad, tenía menos miedo. Dijo que estaba abandonado en parte el mundo exterior, que no pedía que le leyeran el periódico tanto como antes, que no prestaba tanta atención al correo como antes y que por el contrario estaba escuchando más música y contemplando los cambios de color de las hojas a través de su ventana. Maury sabía que otras personas padecían ELA, algunos famosos tales como Stephen Hawking, el eminente físico, autor de Historia del Tiempo. Este vivía con un agujero en la garganta. Hablaba por medio de un sintetizador informático. Escribía las palabras moviendo los párpados ante un sensor que recogía el movimiento. Aquello era admirable, pero Maury no quería vivir así. Dijo a Koppel que cuando fuera el momento de despedirse lo sabría. Ted, para mí vivir significa poder responder ante la otra persona. Significa poder manifestar mis emociones y mis sentimientos. Hablar con el otro. Sentir con él. Suspiró. Cuando falte eso, faltará Maury. Hablaron como amigos, tal como habían hecho en las otras 2 entrevistas. Koppel le preguntó por el viejo test de la limpieza del trasero, esperando quizá una respuesta humorística. Pero Maury estaba demasiado cansado para sonreír siquiera. Sacudió la cabeza. Cuando me siento en el inodoro ya no puedo sentarme erguido. Me caigo constantemente, de modo que tienen que sujetarme. Cuando he terminado me tienen que limpiar. Hasta ahí ha llegado. Dijo a Koppel que quería morir con serenidad. Formuló su último aforismo.
No abandones demasiado pronto, pero no te aferres demasiado tiempo. Coppola asintió con la cabeza dolorosamente. Solo habían pasado 6 meses entre el primer programa de Nightline y aquel, pero Maury Schwartz era claramente una forma hundida. Se había descompuesto ante el público de la televisión nacional como una miniserie de una muerte. Pero al irse pudriendo su cuerpo, su carácter brillaba con más fuerza todavía. Hacia el final de la entrevista, la cámara encuadró a Maury. Coppola no salía siquiera en la imagen, solo se oía su voz en off. El entrevistador preguntó a mi viejo profesor si quería decir algo a los millones de personas a las que había conmovido. Aunque su intención no fue aquella, ya no pudo evitar pensar en el momento en que un condenado a muerte le preguntaran si quiere decir unas últimas palabras. Sean compasivos, susurró Maury, y sean responsables los unos de los otros. El mundo sería un lugar mucho mejor con solo que aprendiésemos estas lecciones. Respiró y después añadió su mantra: amaos los unos a los otros o moriréis. Se puso fin a la entrevista, pero por algún motivo la cámara siguió rodando y se recogió una última escena en la película. Lo has hecho muy bien, dijo Coppola. Maury sonrió débilmente. Te he dado lo que tenía, susurró. Siempre lo das. Ted, esta enfermedad me está golpeando el espíritu, pero no se adueñará de él. Se adueñará de mi cuerpo, no se adueñará de mi espíritu. Coppola estaba al borde de las lágrimas. ¿Has estado bien? ¿Lo crees así? Maury levantó los ojos al techo. Estoy negociando con él, el de allá arriba, ahora mismo. Le estoy preguntando, ¿se me concede un puesto de ángel? Era la primera vez que Maury reconocía que hablaba con Dios. El 12º martes. Hablamos del perdón. Antes de morir, perdónate a ti mismo. A continuación, perdona a los demás. Esto sucedía pocos días después de la entrevista de Nightline. El cielo estaba lluvioso y oscuro y Maury estaba cubierto con una manta. Yo estaba sentado junto al extremo de su sillón, sujetándole los pies desnudos. Estaban retorcidos y llenos de callos y tenía las uñas de los dedos amarillas. Yo tenía un pequeño bote de pomada y tomé un poco en las manos y me puse a aplicarle un masaje en los tobillos. Era otra de las cosas que había visto hacer a sus asistentes durante meses enteros, y ahora, en un intento de agarrarme a lo que pudiera de él, me había brindado a hacerlo yo. La enfermedad había dejado a Maury incapaz de mover siquiera los dedos de los pies, pero todavía podía sentir el dolor y los masajes contribuían a aliviárselo. Además, por supuesto, a Maury le gustaba que lo cogieran, que lo tocaran, y por entonces yo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que estuviera en mis manos para hacerlo feliz. Mitch, dijo, volviendo al tema del perdón, no tiene sentido guardarse la venganza ni la terquedad. Son cosas que lamento mucho en mi vida. El orgullo, la vanidad. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Mi pregunta había versado acerca de la importancia del perdón. Yo había visto esas películas en que el patriarca de la familia está en su lecho de muerte y llama a su lado al hijo que había repudiado
para poder hacer las paces con él antes de morir. Me pregunté si Maury tenía algo así, una necesidad repentina de decir «lo siento» antes de morir. Maury asintió con la cabeza. «¿Ves esa escultura?», dijo, indicándome con la cabeza un busto que estaba colocado en un lugar alto, en una estantería de la pared del fondo de su despacho. En realidad yo no me había fijado nunca en ella. Era el rostro fundido en bronce de un hombre de un poco más de 40 años con corbata y con un mechón de pelo que le caía sobre la frente. «Ese soy yo», dijo Maury. «Un amigo mío lo esculpió hace cosa de 30 años. Se llamaba Norman. Pasábamos mucho tiempo juntos, íbamos a nadar, hacíamos excursiones a Nueva York. Me invitó a su casa de Cambridge y esculpió ese busto mío en su sótano. Tardó varias semanas en esculpirlo, pero quería hacerlo bien. Estudié el rostro. Era raro ver a un Maury de 3 dimensiones, tan sano, tan joven, que nos contemplaba mientras hablábamos. Aún en bronce tenía un aspecto juguetón y pensé que su amigo había esculpido también un poco de espíritu. Bueno, ahora llega la parte triste de la historia», dijo Maury. «Norman y su mujer se trasladaron a Chicago. Un poco después, Charlotte, mi mujer, tuvo que someterse a una operación bastante grave. Norman y su mujer no se pusieron en contacto con nosotros. Yo sé que se habían enterado. Charlotte y yo estábamos muy dolidos porque no nos llamaron nunca para interesarse por su estado. De modo que dejamos de tratarnos con ellos. Al cabo de años, me encontré con Norman varias veces y él siempre quería reconciliarse, pero yo no lo acepté. Su explicación no me satisfacía. Yo sentía orgullo. Me lo quitaba de encima. Se le quebró la voz. «Mitch, hace pocos años él murió de cáncer. Me siento muy triste. No llegué a verlo, no lo perdoné y ahora me duele tanto». Estaba llorando otra vez, un llanto suave y callado, y como tenía la espalda inclinada hacia atrás, las lágrimas le caían por los lados de la cara sin llegar a sus labios. «Lo siento», dije yo. «No lo sientas», susurró. «Las lágrimas no importan». Seguí aplicando pomada a los dedos de sus pies sin vida. Él pasó varios minutos llorando a solas con sus recuerdos. «No solo tenemos que perdonar a los demás, Mitch», susurró por fin. «También tenemos que perdonarnos a nosotros mismos». ¿A nosotros mismos? Sí. Todas las cosas que no hicimos, todas las cosas que deberíamos haber hecho. No te puedes quedar atorado en el arrepentimiento por lo que debería haber pasado. Eso no sirve de nada cuando llegas a un punto como el donde estoy yo. Yo deseaba siempre haber hecho más en mi trabajo, deseaba haber escrito más libros, solía azotarme a mí mismo por ello. Ahora veo que eso no servía de nada. Debes hacer las paces. Debes hacer las paces contigo mismo y con los que te rodean. Me incliné sobre él y le sequé las lágrimas con un pañuelo de papel. Maury parpadeó varias veces. Se le oía la respiración como un leve ronquido. Perdónate a ti mismo. Perdona a los demás. No esperes, Mitch. No todos pueden contar con tanto tiempo como yo. No todos tienen tanta suerte. Tiré la servilleta a la papelera y volví a sus pies. ¿Suerte? Apreté su carne endurecida con el pulgar y él ni siquiera lo sintió.
Es la tensión de los opuestos, Mitch, ¿lo recuerdas? Lo de las cosas que tiran en sentidos diferentes. Lo recuerdo. Lamento que se me agote el tiempo, pero valoro la oportunidad que me da para arreglar las cosas. Pasamos un rato ahí sentados en silencio, mientras la lluvia salpicaba las ventanas. El hibisco que estaba detrás de su cabeza seguía aguantando, pequeño pero firme. Mitch, susurró Maury. ¿Qué? Yo hacía girar los dedos de sus pies entre mis dedos, absorto en la tarea. Mírame. Levanté la vista y vi en sus ojos una mirada muy intensa. No sé por qué volviste a mí, pero quiero decirte una cosa. Hizo una pausa y se le quebró la voz. Si pudiera haber tenido otro hijo, me hubiera gustado que fueses tú. Bajé la vista, amasando la carne moribunda en sus pies entre mis dedos. Durante un momento sentí miedo, como si al aceptar sus palabras estuviera traicionando de algún modo a mi propio padre. Pero cuando levanté la vista, vi que Maury sonreía entre sus lágrimas y supe que en un momento así no había traiciones. Lo único que me daba miedo era decir adiós. He elegido un sitio para que me entierren. ¿Dónde es? No está lejos de aquí, en una colina bajo un árbol, con vistas a un estanque muy apacible. Un buen lugar para pensar. ¿Piensas pensar ahí? Pienso estar muerto ahí. Él se ríe entre dientes, yo me río entre dientes. ¿Me visitarás? ¿Visitarte? Simplemente ven a charlar, que sea martes. Siempre vienes los martes. Somos personas de los martes. Eso es, personas de los martes. ¿Vendrás a charlar entonces? Se ha debilitado mucho en poco tiempo. Mírame, dice. Ya te miro. ¿Vendrás a mi tumba a contarme tus problemas? ¿Mis problemas? Sí. ¿Y tú me darás soluciones? Te daré lo que pueda. ¿Acaso no te lo doy siempre? Me imagino su tumba en la colina, con vistas a un estanque, alguna parcela pequeña de 2,70 metros donde lo depositarán, lo cubrirán de tierra, le pondrán una piedra encima. Dentro de pocas semanas, quizá. ¿Acaso dentro de pocos días? Me veo ahí sentado solo, con los brazos sobre las rodillas, mirando al vacío. No será lo mismo sin poderte oír hablar, le digo. Ah, hablar. Cierra los ojos y sonríe. Te diré lo que haremos. Cuando yo esté muerto, tú hablarás y yo te escucharé. El 13º martes. Hablamos del día perfecto. Maury quería que lo incineraran. Lo había hablado con Charlotte y ellos habían decidido que era lo mejor. El rabino de Brandeis, Al Axelrad, viejo amigo al que habían encargado que dirigiera los funerales, había visitado a Maury y éste le explicó su deseo de ser incinerado. Y Al, sí, procura que no me tuesten demasiado. El rabino se quedó aturdido.
Pero Maury ya era capaz de hacer bromas acerca de su cuerpo. Cuanto más se acercaba al final, más lo veía como una simple cáscara, como un recipiente del alma. En todo caso, se iba consumiendo hasta quedarse en piel y huesos inútiles, por lo cual le resultaba más fácil dejarlo. Tenemos mucho miedo a la visión de la muerte, me dijo Maury cuando me senté. Prendí el micrófono en el cuello de su camisa, pero no dejaba de descolocarse. Maury tosía y tosía constantemente. El otro día leí un libro. Decía que en cuanto una persona se muere en el hospital, le cubren la cabeza con la sábana y llevan rodando el cadáver hasta una rampa y lo dejan caer. No ven el momento de perderlo de vista. La gente se comporta como si la muerte fuera contagiosa. Manipulé torpemente el micrófono. Maury me miró las manos. No es contagiosa, ¿sabes? La muerte es tan natural como la vida. Forma parte del trato que hemos establecido. Volvió a toser y yo me retiré y esperé, preparado siempre para algo grave. Maury estaba pasando malas noches últimamente, noches temibles. Solo podía dormir unas pocas horas de un jalón, hasta que lo despertaba un acceso violento de tos. Las enfermeras entraban en el dormitorio, le daban golpes en la espalda, intentaban sacarle el veneno. Aunque consiguieran hacerle respirar normalmente de nuevo. Normalmente quiere decir con la ayuda del aparato de oxígeno. La lucha lo dejaba fatigado para todo el día siguiente. Ahora tenía el tubo de oxígeno en la nariz. A mí no me gustaba nada verlo. Para mí era un símbolo de impotencia. Tenía ganas de quitárselo. Anoche, dijo Maury con suave voz. ¿Sí? ¿Qué pasó anoche? Tuve un acceso de tos terrible, duró horas enteras. Y la verdad es que yo no estaba seguro de salir de aquello. No tenía aliento. El ahogo no se me pasaba. En un momento todo empecé a marearme. Entonces sentí una cierta paz. Sentí que estaba preparado para irme. Abrió más los ojos. Mitch, fue una sensación increíble. La sensación de aceptar lo que pasaba, de estar en paz. Estaba pensando en un sueño que había tenido la semana pasada, en el que cruzaba un puente que conducía a un lugar desconocido. Estaba dispuesto a pasar a lo que venga a continuación. Pero no pasaste. Maury hizo una pausa, sacudió la cabeza levemente. No pasé, pero sentí que podía. ¿Lo entiendes? Eso es lo que buscamos todos. Una cierta paz con la idea de morir. Si al final sabemos que podemos tener en último extremo esa paz al morir, entonces podemos hacer por fin lo que es verdaderamente difícil. ¿Qué es? Hacer las paces con la vida. Quiso ver el hibisco que estaba en el alféizar detrás de él. Lo tomé en la mano y se lo acerqué a los ojos. Sonrió. Morirse es natural, volvió a decir. El hecho de que hagamos tanto alboroto al respecto se debe por completo a que no nos vemos a nosotros mismos como parte de la naturaleza. Pensamos que por ser humanos estamos por encima de la naturaleza. Sonrió la planta.
No lo somos. Todo lo que nace muere. Me miró. ¿Lo aceptas? Sí, está bien, susurró. Ahora he aquí lo positivo. He aquí el modo en que somos diferentes de estas plantas y de estos animales maravillosos. Mientras podamos amarnos los unos a los otros y recordar el sentimiento de amor que hemos tenido, podemos morir sin marcharnos del todo nunca. Todo el amor que has creado sigue ahí. Todos los recuerdos siguen ahí. Sigues viviendo en los corazones que has conmovido, que has nutrido mientras estabas aquí. Tenía la voz ronca, lo que solía significar que tenía que dejar de hablar un rato. Volví a poner la planta en el alféizar y fui a apagar la grabadora. Esta es la última frase que dijo Maury antes de que yo la apagara. Al morir se pone fin a una vida, no a una relación personal. Había aparecido un nuevo avance en el tratamiento de la ELA, un medicamento experimental que empezaba a probarse. No curaba la enfermedad, sino que la retrasaba. Aplazaba el deterioro durante cosa de varios meses. Maury había oído hablar de ello, pero la enfermedad estaba demasiado avanzada. Además, aquel medicamento no estaría disponible hasta dentro de varios meses. No es para mí, decía Maury descartándolo. En todo el tiempo que duró su enfermedad, Maury no abrigó nunca la esperanza de poder curarse. Era realista hasta la exageración. Una vez le pregunté si, suponiendo que alguien pudiera agitar una varita mágica y curarle, se convertiría él con el tiempo en el hombre que había sido antes. Él sacudió la cabeza. No puedo volver atrás. Ahora soy un ser diferente. Tengo actitudes diferentes. Aprecio de una manera diferente mi cuerpo, lo que no hacía plenamente antes. Soy diferente en cuanto al modo de abordar las grandes preguntas, las preguntas definitivas, las que no se puede quitar uno de encima. Esa es la cuestión, ya ves. Cuando pones los dedos en las preguntas importantes, ya no te puedes apartar de ellas. ¿Y cuáles son las preguntas importantes? Tal como lo veo yo, están relacionadas con el amor, la responsabilidad, la espiritualidad, la conciencia. Y si yo estuviera sano hoy, estas serían todavía las cuestiones que me importarían. Deberían haberlo sido siempre. Intenté imaginarme a Maury sano. Intenté imaginarme que se quitaba las cobijas de encima, que se bajaba de ese sillón, que los dos íbamos a dar un paseo por el barrio, como solíamos pasear por el campus. Me di cuenta de pronto de que hacía 16 años que no lo veía de pie. 16 años. ¿Y si tuvieras un día de salud perfecta?, le pregunté. ¿Qué harías? ¿24 horas? ¿24 horas? Veamos. Me levantaría por la mañana, haría mis ejercicios. Me tomaría un desayuno riquísimo de pan y té. Iría a nadar. Después haría venir a mis amigos para tomar con ellos un buen almuerzo. Los haría venir de uno en uno o de dos en dos para que pudiéramos hablar de sus familias, de sus asuntos, hablar de cuánto significamos los unos para los otros.
Después me gustaría ir a dar un paseo en un jardín con árboles, contemplar sus colores, contemplar los pájaros, absorber la naturaleza porque no he visto tanto desde hace mucho tiempo. Por la tarde iríamos todos juntos a un restaurante a comer una buena pasta. Quizá algo de pato, me encanta el pato. Y después pasaríamos el resto de la noche bailando. Yo bailaría con todas las parejas maravillosas que hubiera ahí, hasta quedar agotado. Y después regresaría a casa y me echaría un sueño profundo y maravilloso. ¿Eso es todo? Eso es todo. Era tan sencillo, tan corriente. En realidad me sentí algo decepcionado. Me imaginaba que iría en avión a Italia o que almorzaría con el presidente o que retosaría en la playa o que probaría todas las cosas exóticas que se le ocurrieran. Después de todos aquellos meses ahí acostado, incapaz de mover una pierna o un pie, ¿cómo podía encontrar la perfección en un día tan corriente? Entonces me di cuenta de que aquella era la clave. Antes de que yo me marchase aquel día, Maury me preguntó si podía sacar él un tema. Tu hermano, me dijo. Sentí un escalofrío. No sé cómo sabía Maury que yo tenía aquello en la cabeza. Había estado intentando llamar a mi hermano a España desde hacía varias semanas y me había enterado por un amigo suyo que iba y volvía en avión a un hospital de Ámsterdam. Mitch, sé que duele no poder estar con una persona querida, pero debes estar en paz con los deseos de él. Quizá no quiera que interrumpas tu vida. Quizá no seas capaz de soportar esa carga. Yo digo a toda la gente que conozco que sigan haciendo la vida que conocen, que no la echen a perder porque yo me esté muriendo. Pero él es mi hermano, dije yo. Ya lo sé, dijo Maury. Por eso duele. Vi mentalmente a Peter cuando tenía 8 años, con el pelo rubio y rizado, recogido en una bola sudorosa sobre su cabeza. Nos vi a los dos luchando en el solar que había junto a nuestra casa, manchándonos de hierba las rodillas de los jeans. Lo vi cantando canciones delante del espejo, sujetando un cepillo a modo de micrófono. Y nos vi a los dos deslizándonos en el desván, donde nos escondíamos juntos de niños, poniendo a prueba la disposición de nuestros padres a buscarnos para cenar. Y después lo vi como el adulto que se había alejado de nosotros, delgado y frágil, con la cara enjuta a causa de los tratamientos de quimioterapia. Maury, le dije, ¿por qué no quiere verme? Mi viejo profesor suspiró. No existe ninguna fórmula para llevar las relaciones personales. Hay que negociarlas de modos amorosos, con sitio para ambas partes, para lo que quieren y para lo que necesitan, para lo que pueden hacer y para cómo es su vida. En los negocios, las personas negocian para ganar, negocian para obtener lo que quieren. Quizá estés demasiado acostumbrado a eso. El amor es diferente. El amor es cuando te preocupas tanto por la situación de otra persona como por la tuya propia. Has tenido esos momentos especiales con tu hermano y ya no tienes lo que tenías con él. Quieres recuperarlos. Quieres que no terminen nunca, pero eso forma parte del hecho de ser humanos. Terminar, renovar, terminar, renovar. Lo miré.
Vi toda la muerte del mundo. Me sentí impotente. Encontrarás un camino de vuelta a tu hermano, dijo Maury. ¿Cómo lo sabes? Maury sonrió. Me encontraste a mí, ¿no? El otro día oí un cuentecillo bonito, dice Maury. Cierra los ojos durante un momento y yo espero. Bueno, el cuento es de una olita que va saltando por el mar y lo pasa muy bien. Disfruta del viento y del aire libre, hasta que ve que las demás olas que tiene delante rompen contra la costa. Dios mío, esto es terrible, dice la ola. Mira lo que me va a pasar. Entonces llega otra ola. Ve a la primera ola que parece afligida y le dice: ¿por qué estás tan triste? La primera ola dice: ¿es que no lo entiendes? Todas vamos a rompernos. Todas las olas vamos a deshacernos. ¿No es terrible? La segunda ola dice: no, eres tú la que no entiende. Tú no eres una ola. Formas parte del mar. Sonrió. Maury vuelve a cerrar los ojos. Parte del mar, dice. Parte del mar. Lo veo respirar, inspirar y expirar. Inhalar y exhalar. El 14º martes. Nos decimos adiós. Sentía frío y humedad mientras subía los escalones de la entrada de la casa de Maury. Observaba los pequeños detalles, las cosas en las que no me había fijado a pesar de todas las veces que había ido de visita. El perfil de la colina, la fachada de piedra de la casa, las plantas de palisandro, los arbustos bajos. Yo caminaba despacio, sin prisas, pisando hojas muertas mojadas que se aplastaban bajo mis pies. Charlotte me había llamado el día anterior para decirme que Maury no estaba bien. Era su manera de decir que habían llegado los últimos días. Maury había anulado todas sus citas y había pasado una buena parte de su tiempo durmiendo, lo que no era propio de él. Nunca le había gustado dormir, por lo menos cuando había gente con la que podía hablar. «Quiere que vengas a visitarle», dijo Charlotte. «Pero Mitch, sí, está muy débil». Los escalones del porche, el vidrio de la puerta principal, yo absorbía aquellas cosas de una manera lenta, observadora, como si las viera por primera vez. Sentía la grabadora en la bolsa que llevaba al hombro y abrí el cierre para asegurarme de que llevaba cintas. No sé por qué lo hice. Siempre llevaba cintas. Connie abrió la puerta. Aunque normalmente era optimista, tenía un aire tenso en el rostro. Me saludó en voz baja. «¿Cómo va?», le pregunté. «No muy bien». Se mordió el labio inferior. «No me gusta pensar en ello. Es un hombre muy bondadoso, ¿sabe?» Yo lo sabía. «Es una pena». Charlotte vino por el pasillo y me abrazó. Dijo que Maury seguía dormido, aunque eran las 10 de la mañana. Pasamos a la cocina, le ayudé a ordenar las cosas, observando todos los frascos de pastillas que estaban alineados en la mesa.
un pequeño ejército de soldaditos marrones de plástico con gorros blancos. Mi viejo profesor estaba tomando morfina para aliviarse la respiración. Metí en el refrigerador la comida que había traído: sopa, tartas de verdura, ensaladas de atún. Me disculpé ante Charlotte por haberlo traído. Maury llevaba meses enteros sin masticar comida como aquella, y los dos lo sabíamos, pero se había convertido en una pequeña tradición. A veces, cuando estás perdiendo a alguien, te aferras a la tradición que puedes. Esperé en el cuarto de estar, donde Maury y Ted Koppel habían mantenido su primera entrevista. Leí el periódico que estaba sobre la mesa. 2 niños de Minnesota se habían pegado un tiro mutuamente jugando con las pistolas de sus padres. Habían encontrado un niño recién nacido enterrado en un cubo de basura en un callejón de Los Ángeles. Dejé el periódico y me quedé mirando la chimenea vacía. Me puse a dar golpecitos suaves con el zapato en el suelo de madera. Por fin oí que se abría y se cerraba una puerta y sentí a continuación los pasos de Charlotte que venían hacia mí. «Bueno», dijo en voz baja, «está preparado para ti». Me levanté y me dirigí a nuestro lugar familiar, y entonces vi a una mujer desconocida que estaba sentada al final del pasillo en una silla plegable, con los ojos en un libro, con las piernas cerradas. Era una enfermera del hospital, del servicio de vigilancia de 24 horas. El despacho de Maury estaba vacío. Yo me quedé confuso. Después volví titubeando al dormitorio y ahí estaba él, acostado, bajo la sábana. Solo lo había visto así en otra ocasión, cuando estaba recibiendo el masaje y empezó a sonarme de nuevo en la cabeza el eco de su aforismo: cuando estás en la cama, estás muerto. Entré con una sonrisa forzada. Llevaba puesta una chaqueta amarilla, como de pijama, y lo cubría una manta hasta el pecho. La masa de su cuerpo estaba tan consumida que casi me pareció que le faltaba algo. Era tan pequeño como un niño. Maury tenía la boca abierta y tenía la piel pálida y contraída sobre los pómulos. Cuando volvió los ojos hacia mí intentó hablar, pero solo escuché un suave gruñido. «Aquí está», dije, haciendo acopio de toda la emoción que pude encontrar en mi caja vacía. Él exhaló, cerró los ojos y después sonrió, haciendo un esfuerzo que parecía cansarlo. «Mi querido amigo», dijo por fin. «Soy tu amigo», dije. Hoy no estoy muy bien. Mañana estarás mejor». Volvió a exhalar y asintió con la cabeza forzadamente. Luchaba con algo bajo las sábanas y me di cuenta de que intentaba llevar las manos hasta el borde. «Tómame», dijo. Retiré la manta y le tomé los dedos. Desaparecieron entre los míos. Me incliné hacia él hasta estar a pocos centímetros de su cara. Era la primera vez que lo veía sin afeitar. La corta barba blanca parecía fuera de lugar, como si alguien le hubiera esparcido cuidadosamente sal por las mejillas y por la barbilla. ¿Cómo era posible que hubiera nueva vida en su barba cuando todo el resto de él la iba perdiendo? «Maury», dije suavemente. «Coach», me corrigió. «Coach», dije yo. Sentí un escalofrío.
Hablaba a fragmentos cortos, inhalaba, exhalaba palabras. Tenía la voz delgada y ronca. Olía a ungüento. Eres un alma buena. Un alma buena. Me has conmovido, susurró. Llevó mis manos a su corazón. Aquí sentí que tenía un nudo en la garganta. Coach, no sé despedirme. Me dio palmadas débiles en la mano, manteniéndola en su pecho. Así es como decimos adiós. Inhalaba y exhalaba suavemente. Yo sentía la subida y la bajada de su caja torácica. Después me miró fijamente. Te quiero, dijo con voz ronca. Yo también te quiero, coach. Sé que me quieres. Sé otra cosa. ¿Qué otra cosa sabes? Que siempre me has querido. Entrecerró los ojos y después se echó a llorar, haciendo gestos con el rostro como un niño recién nacido que todavía no sabe cómo funcionan sus conductos lacrimales. Lo estreché durante varios minutos. Le froté la piel flácida, le acaricié el pelo, le puse la palma de la mano sobre el rostro y sentí los huesos próximos a la carne. Las lágrimas húmedas y minúsculas, como si salieran de un cuentagotas. Cuando su respiración se normalizó relativamente, me aclaré la garganta y le dije que sabía que estaba cansado, de modo que volvería el martes siguiente y esperaba que estuviera un poco más atento. Muchas gracias. Dio un resoplido leve, que era lo más aproximado a una risa que podía ser. De todos modos, era un sonido triste. Tomé la bolsa de la grabadora que no había llegado a abrir. ¿Por qué había traído aquello siquiera? Sabía que no volveríamos a usarlo. Me incliné sobre él y lo besé estrechamente, con mi rostro contra el suyo, barba contra barba, piel contra piel. Manteniéndolo así, más tiempo de lo normal, por si aquello le proporcionaba, aunque fuera una fracción de segundo de placer. ¿De acuerdo? Entonces, dije retirándome. Parpadeé para apañar las lágrimas y él chascó los labios y levantó las cejas al ver mi cara. Prefiero pensar que fue un momento pasajero de satisfacción para mi querido y viejo profesor. Por fin me había hecho llorar. De acuerdo, entonces, susurró. Graduación. Maury murió un sábado por la mañana. Su familia más cercana estaba con él en la casa. Rob había venido de Tokio. Llegó a tiempo de dar un beso de despedida a su padre. Y estaba John, y naturalmente estaba Charlotte y Marcia, la prima de Charlotte, que había escrito la poesía que tanto había conmovido a Maury en sus funerales extraoficiales. La poesía en que lo comparaba con una secoya tierna. Se turnaban para dormir alrededor de su cama. Maury había entrado en coma 2 días después de mi última visita y el médico decía que podía irse en cualquier momento. Pero aguantó una dura tarde
y una noche oscura. Por fin, el día 4 de noviembre, cuando sus seres queridos habían salido un momento de la habitación para tomar un café en la cocina, era la primera vez en que no estaba ninguno presente desde que había entrado en coma. Maury dejó de respirar y se fue. Yo creo que murió así a propósito. Creo que no quería momentos escalofriantes, que nadie presenciara su último aliento para que lo obsesionara como lo había obsesionado a él el telegrama con la notificación de la muerte de su madre o el cadáver de su padre en el depósito municipal. Creo que sabía que estaba en su propia cama, que tenía cerca de él sus libros, sus notas y su pequeño hibisco. Quería irse serenamente y así fue. Los funerales se celebraron una mañana húmeda y ventosa. La hierba estaba mojada y el cielo tenía el color de la leche. Nos quedamos de pie junto al hoyo en la tierra, lo bastante cerca del estanque para oír el agua que lamía el borde y para ver los patos que se sacudían las plumas. Aunque habían querido asistir centenares de personas, Charlotte había limitado la asistencia a pocas personas, solo algunos parientes y amigos íntimos. El rabino Axelrad leyó algunas poesías. El hermano de Maury, David, que todavía cojeaba por la polio que había tenido de pequeño, levantó la pala y arrojó tierra a la tumba, como manda la tradición. En un momento dado, cuando depositaron las cenizas de Maury en la tierra, recorrí el cementerio con la mirada. Maury tenía razón. Era verdaderamente un lugar encantador, con árboles, hierba y la ladera de una colina. Tú hablarás y yo te escucharé, había dicho él. Intenté hacerlo así dentro de mi cabeza y con alegría por mi parte descubrí que la conversación imaginada parecía casi natural. Me miré las manos, vi mi reloj y comprendí el motivo. Era martes. Mi padre estaba presente a través de nosotros, cantando cada nueva hoja de cada árbol, y todos los niños estaban seguros de que la primavera bailaba al escuchar a mi padre cantar. De una poesía de E. Cummings, leída por el hijo de Maury, Rob, en los funerales. Conclusión. A veces recuerdo a la persona que era antes de que volviese a descubrir a mi viejo profesor. Quiero hablar a esa persona. Quiero decirle a qué debe estar atenta, qué errores debe evitar. Quiero decirle que sea más abierta, que no haga caso del señuelo de los valores anunciados, que le preste atención cuando hablen sus seres queridos, como si fuera la última vez que pudiera oírles. Lo que más quiero decir a esa persona es que tome un avión y visite a un amable anciano que vive en West Newton, en Massachusetts, mejor antes que después, antes de que ese anciano se ponga enfermo y no sea capaz de bailar. Sé que no puedo hacerlo. Ninguno podemos deshacer lo que hemos hecho, ni volver a vivir una vida que ya está registrada. Pero si el profesor Maury Schwartz me enseñó algo, fue esto. En esta vida no existe el demasiado tarde. Él cambió hasta el día en que se despidió. Poco después de la muerte de Maury, logré hablar con mi hermano en España. Mantuvimos una larga conversación.
Le dije que respetaba su distanciamiento y que lo único que quería era estar en contacto con él, en el presente, no en el pasado. Tenerlo en mi vida tanto como él me lo permitiera. Eres mi único hermano, le dije. No quiero perderte. Te quiero. Nunca le había dicho una cosa así. Algunos días más tarde recibí un mensaje en mi fax. Estaba escrito a máquina de una manera desaliñada, mal puntuada, todo en mayúsculas, como eran siempre las cartas de mi hermano. Hola, me he unido a los 90, empezaba. Contaba algunas anécdotas, lo que había hecho aquella semana, un par de chistes. Al final se despedía de esta manera. Tengo ardor en el estómago y diarrea en estos momentos. La vida es una perra. ¿Hablamos más tarde? Firmado Trasero Dolorido. Me reí hasta que se me saltaron las lágrimas. Este libro fue en gran medida idea de Maury. Decía que era nuestra última tesina. Como los mejores proyectos de trabajo nos unió más y Maury se quedó encantado cuando varios editores manifestaron su interés, aunque murió sin llegar a conocer ninguno. El dinero que se cobró como anticipo contribuyó a pagar las enormes facturas de atención médica de Maury, por lo cual nos sentimos agradecidos ambos. El título, dicho sea de paso, se nos ocurrió un día en el despacho de Maury. A él le gustaba dar nombre a las cosas. Tenía varias ideas. Pero cuando yo dije, ¿qué te parece martes con mi viejo profesor? Él sonrió casi con rubor y yo supe que había dado en el clavo. Cuando murió Maury, revolví varias cajas de antiguos papeles de la universidad y descubrí un trabajo de fin de curso que había preparado para una de sus asignaturas. El trabajo ya tenía 20 años. En la primera página aparecían mis comentarios escritos a lápiz, dirigidos a Maury, y debajo de estos aparecían los comentarios de él como respuesta a los míos. Los míos comenzaban, querido coach. Los suyos comenzaban, querido jugador. Por algún motivo, cada vez que lo leo, lo extraño más. ¿Has tenido realmente alguna vez un maestro? Un maestro que te viera como algo en bruto pero precioso, como una joya que con sabiduría podía pulirse para darle un brillo imponente. Si tienes la suerte suficiente para encontrar el camino que conduce a maestros así, siempre encontrarás el camino para volver a ellos. A veces solo está en tu cabeza, a veces está junto a tu lecho o a su lecho. Mi viejo profesor impartió la última asignatura de su vida dando una clase semanal en su casa, junto a una ventana de su despacho, desde un lugar donde podía contemplar cómo se despojaba de sus hojas rosadas un pequeño hibisco. La clase se impartía los martes. La asignatura era el sentido de la vida. Se impartía a partir de la experiencia. La experiencia prosigue. Fin.